Canadá se unirá a las consultas de solución de controversias entre los Estados Unidos y México sobre lo que le comentaba al inicio de este espacio, el maíz genéticamente modificado. Canadá ya anunció que no es un gran exportador de maíz, pero México es uno de sus mayores mercados de canola, gran parte de la cual también es transgénica. Si las consultas no resuelven los desacuerdos en un plazo de 75 días, el gobierno de Washington solicitaría que se realizara un panel quien decida la disputa comercial en el marco del Acuerdo Comercial de América del Norte, el TEMEC. Así que la situación está poniéndose interesante porque esto está para el primer trimestre del próximo año. El gobierno de los Estados Unidos no permitirá que las consultas con México sobre el nuevo decreto del presidente de México que mantiene la prohibición a la importación de maíz genéticamente modificado se alarguen indefinidamente, así lo advirtió la representante comercial Katherine Tai. Let the Mexican government know right now that you're going to institute that. You're going to continue these conversations for the 2 years that they've already gone on, and they're never going to end. You've got a process that has an end to it, and that process needs to be instituted, and it needs to be instituted on April the 7th. We've been talking for 2 years. You are absolutely right that we have those tools for a reason, and I assure you that it is not my intention to allow this to go on indefinitely. A debate. Como es habitual a esta hora, nos vamos de lleno a debate con, le doy la bienvenida a Malin Johnson, coordinadora de la Fundación Semillas de Vida, parte de la campaña Sin Maíz, No Hay País, y Ramsés Pech, asesor de la industria energética. Malin, Ramsés, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Buenas tardes. Malin, ¿cómo nos encontramos en estos momentos? Hay un decreto del gobierno de México que dice que está prohibido la compra, la importación de maíz genéticamente modificado, que es el maíz transgénico, que es el maíz amarillo que se conoce, pero Estados Unidos, conforme avanza el tiempo, entra en preocupación y dice, metamos una controversia por el Tratado de Libre Comercio porque no lo podemos permitir. ¿Cómo se encuentra en estos momentos la situación? Pues en esos momentos es una situación bastante interesante y bastante compleja. Primero quisiera tomar unos minutos a contextualizar un poquito de lo que estamos hablando, porque estamos hablando no solamente de una mercancía, pues que el maíz solamente es una mercancía, sino aquí en México es mucho más de allá, ¿no? Es un alimento, es nuestro alimento principal. Es realmente pues un producto que somos el centro de origen y diversificación constante desde hace 10,000 años. Las comunidades campesinas y los pueblos originarios han criado este maíz y cada generación que se agarra, se guarda este maíz y se resiembra, se está continuando ese resguardo vivo de los maíces. Es un banco, digamos, el banco de maíz genético más grande en el mundo. Y a partir de esos maíces que tenemos 59 razas nativas registradas, miles de veces, preparando pues alrededor de por lo menos 700 diferentes platillos deliciosos del maíz, de tlacoyo, de tlayuda, de tamales. Entonces, esa sí es la situación de que estamos hablando. Es importante mencionar que el decreto presidencial en finales del 2020 fue reemplazado por un decreto presidencial en el 13 de febrero de 2023, justo en el contexto de las presiones de Estados Unidos. Ese nuevo decreto hay algunas matices. Pues seguimos con la prohibición gradual del glifosato. El glifosato es un herbicida que mata todas las, digamos, las hojas, las plantas que están alrededor del maíz. Por ejemplo, el maíz transgénico está desarrollado para que sea resistente al glifosato, igual que la canola, igual que la soya, la mayor parte están resistentes al glifosato. Entonces se puede utilizar altos montos de glifosato y mata todas las otras hojas. Entonces el glifosato a partir de 2015 fue juzgado probablemente cancerígeno de la Organización
Organización Mundial de Salud, y por eso se está gradualmente prohibiendo su uso en México, porque se está aplicando mucho a los demás, en la demás producción agrícola también. Entonces, este nuevo decreto lo que sí tiene diferente es que difiere entre el maíz transgénico para el consumo humano y la tortilla, sobre todo lo están subrayando la industria de harinas también, y que no sea parte de nuestro consumo diario, pero que sí no se vaya, bueno, que sí se puede seguir importando el maíz transgénico, pero que sea gradualmente sustituido con otros maíces. Por un lado, puede ser maíces que sí están producidos en Estados Unidos, y por el otro lado, también puede ser maíces producidos en México. Entonces, no se está prohibiendo totalmente el maíz, sino más bien es una cosa gradual. Y este maíz, como ya bien mencionaste, Alberto, es para la industria de alimentos y para el forraje, sobre todo. Pero aquí tenemos varias problemáticas que se ha visto, porque se ha encontrado harinas que están contaminados por los transgénicos y los glifosatos. Entonces hay muestras de que sí lo estamos consumiendo, y eso pone en riesgo toda esta biodiversidad, la diversidad biocultural que existe del maíz. Porque sí, el maíz transgénico tiene muchos y varios riesgos en su uso, y por eso se está poniendo este decreto, pero en realidad seguimos importándolo, como bien están diciendo, ¿no? No ha bajado la importación. Exactamente. Entonces, vamos con Ramsés Pech, porque entonces esta situación es, muchos los norteamericanos y estos promotores de los productos genéticamente modificados hablan de que la ciencia, Ramsés, está al servicio de la humanidad, y entonces hacen estas modificaciones, pero ellos dicen que no hay razón para desconfiar en este tipo de productos, pues por eso lo hacen. Y el maíz transgénico pues lleva más de 30 años entrando a nuestro país. ¿Es tan malo? ¿Por qué se modifica? ¿Debemos seguir con la siembra tradicional? ¿Nos alcanza para darle de comer a todos los mexicanos? Mira, me voy a quedar con el último párrafo. Si nos alcanza. A ver, en México, acuérdate que todas nuestras cosechas son de temporada. Ahorita en mayo y junio, que estamos teniendo estas olas de calor, muchas de las cosechas de maíz se van a perder. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en México? No tenemos un sistema de riego que pueda ayudar, sobre todo a las cosechas, que se pueda utilizar una mayor cantidad de tierra, es decir, un mayor número de veces que se pueda plantar, para tener un tonelaje en forma anualizada e en forma creciente. El problema que tenemos, ya lo están diciendo también hoy en la mañana en la conferencia de prensa, que se están haciendo ciertas modificaciones para que pueda tener ciertos lugares de nuestro país, sobre todo Sonora y Sinaloa, que tienen falta de agua, ver cómo pueden tener la cantidad de agua suficiente para irrigar las cosechas. Las presas las estamos viendo hoy en día que están descendiendo, algunas de ellas en el volumen. Entonces, lo principal que hay que dejar claro, y lo voy a decir así, no hay que ser tan hipócritas, y en el sentido de hipocresía, porque la realidad es que estamos creando una incertidumbre en el precio del maíz donde no deberíamos estar creándolo. Los alimentos hoy en día, que me digan de todo lo que ya, muchos de ellos tienen ciertas químicas, modificaciones, no todos son 100%, por eso vemos que hay en los súpers ahora alimentos que son libres de ciertos pesticidas, que le llaman que no tienen nada y que son naturales y todo lo demás, y tienen un alto costo todavía. Lo importante aquí hay que dejarlo que el maíz, como bien lo han comentado, se utiliza para la parte de alimentos de ciertos ganados, para la parte de ciertos aceites, y sobre todo entender que en otros países como Brasil se utiliza como para combustibles. Esto lo que nos deja aquí en México es que pregunta, ¿quién va a sustituir todo ese tonelaje que estamos importando si nuestras cosechas son de temporada? Y en Estados Unidos tienen sistemas de irrigación continua y ellos utilizan casi al 100% del total de días que tienen en el año de calendario la tierra para cosechar. En México no tenemos esa virtud de cosechas de irrigación. Y aquí lo que más me preocupa es que lo que más va a afectar va a ser a la gente que hoy comercializa sobre todo el maíz para la alimentación del ser humano. Es ahí porque van a subir los precios y están haciendo un encarecimiento demasiado muy violento, y esto me preocupa demasiado que estemos pensando, y vuelvo a repetir, creo que hay una hipocresía porque la realidad es que no entendemos que la ciencia
lo modifica, y hay modificación en sorgo, en vegetales, en plantas, en muchas cosas que se hace modificación, sino ¿para qué existe la biología y todo lo que hoy tenemos de ciencia? Malín, entonces, antes de irnos al corte, entonces, ¿alcanza si cultivamos nosotros el maíz como tradicionalmente lo hemos hecho? ¿Alcanza para alimentar a 130 millones de mexicanos? Sí, totalmente. Hay estudios que muestran que sí alcanza. Por un lado, estamos autosuficientes en la producción del maíz blanco, que es sobre todo para el consumo humano. Y es interesante ver cómo estas reglas del llamado libre comercio abajo del TMEC, ahora mismo estamos teniendo una situación donde el precio del maíz, pues no están pagando ni a los campesinos en Sinaloa, porque está inundado el mercado. Y está inundado de un maíz transgénico, que es un maíz que realmente no está hecho para el consumo humano, como ya escuchamos aquí. Es un maíz con mucho almidón, es un maíz destruido hasta para combustible, para el forraje, pero no para el consumo humano. Y lo que lograron imponernos en mediados de los años 90 es este maíz, en maíz transgénico. En Estados Unidos y en Canadá no quieren trigo transgénico. ¿Por qué? Porque no lo consumen como nosotros consumimos el maíz. Entonces, ahora, es casi 40% el año pasado que importamos de ese maíz, aunque el maíz que producimos en México es totalmente diferente, y si es para el consumo humano, la gran mayor parte está en el mismo mercado, libre mercado desregularizado del maíz que estamos importando. Y ese maíz es tan barato y tienen una sobreproducción enorme en Estados Unidos porque sí dan subsidios a la producción, y lo han hecho a partir del principio del siglo XX. Entonces, lo que sí está pasando, ellos están destruyendo su medio ambiente con esa sobreproducción, están inundando nuestro mercado con maíces transgénicos que contaminan nuestros propios maíces nativos. Ese sí podemos desarrollar un poco en la demanda colectiva en contra de la siembra del maíz transgénico en México, porque sí existe una prohibición, como ya mencionaron, durante 10 años, y sí hay razones muy científicas, muy bien justificadas por qué. Que eso es lo que ha dicho, por ejemplo, la subsecretaria de Comercio en los Estados Unidos, Catherine Tai, que no hay una razón científica, que México y el gobierno no ha presentado eso. Pero vamos a regresar con el tema que está muy interesante, maíz genéticamente modificado, después de una pausa de 2 minutos, Malín y Ramsés. Gracias.
Descubre México. Bienvenidos a Magdalena de Quino, un lugar de raíces y tradiciones, el segundo pueblo mágico de Sonora. Una pintoresca ciudad con paisajes históricos y templos importantes. Un lugar que debes visitar es el Templo de Santa María Magdalena, donde se venera la imagen de San Francisco Javier. Muchas personas de todo el mundo vienen a verlo para pedirle algún deseo o milagro. En el exterior consta de una amplia explanada rodeada por importantes edificios. A finales del mes de septiembre se lleva a cabo la festividad de San Francisco Javier. Es la más concurrida del año con música, gastronomía y fuegos pirotécnicos. Quedarás cautivado por su comida típica y sus múltiples artesanías de la región. Explora este pueblo lleno de historia y sé testigo de sus grandes atractivos. Antes de continuar con esta mesa de debate, Malin Johnson, Ramsés Pech, déjenme comentarles que la Oficina de Representantes Comerciales de los Estados Unidos solicitaron al Gobierno de México consultas técnicas bajo el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Esto con el objetivo de revisar las diferencias entre ambos países sobre el famoso maíz transgénico. A través de un comunicado, Katherine Tai, la representante comercial de los Estados Unidos, consideró que las políticas en México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola y terminarán sofocando la innovación que es necesaria para enfrentar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria. Resaltó Katherine Tai que la intención del gobierno de los Estados Unidos es alcanzar un resultado que respete la soberanía de cada país. Entonces, la convivencia de casi ya 8,000 millones de habitantes que somos en este planeta se mueve mucho por los grandes capitales, por el dinero, por estos tratados comerciales. Dice que se van a interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola. Ramsés Pech, ese es un factor, ¿no?, para tratar de seguir importando maíz genéticamente modificado, ¿no lo crees? Sí, y yo creo que, a ver, lo importante cuando tú firmas un tratado es que tú haces un intercambio comercial de algo que no tienes en tu mercado y no lo estás produciendo para cubrir el total de la demanda. Lo que hay que explicarle al público que hay el maíz blanco, que lo vamos a poner que es para el consumo humano, y el maíz transgénico, que es para ciertos sectores que pueden ayudar al crecimiento de bovinos, res y todo lo demás que se puede hacer, o la parte de aceites, o como bien comenté, de combustibles. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Y no lo vamos a negar. Muchas de las tortillerías ya no hacen como antes. Yo cuando era muchacho me iba al pueblo de mi abuelo y tenía una tortillería y hacíamos el nixtamal y nos levantamos a las 5 de la mañana y cocíamos el maíz, le echábamos la cal y hacíamos la tortilla y lo molíamos el maíz en vivo. Hoy en día simplemente hoy tenemos la harina de maíz, que no sabemos si su totalidad es una harina 100% puro, como comparándolo con el nixtamal original, como lo comíamos anteriormente. Y hoy en día lo que hay que entender es que la ciencia modifica los tiempos por la velocidad de individuos que están hoy en día y para una demanda. Imagínate una tortillería que está como antes, que podía tardar en producir, no sé, 100 kilos en 2 horas, hoy una tortillería lo puede hacer en menos de 30 minutos, 100 kilos. Entonces, hay que entender que la ciencia nos ha ayudado para reducir ciertos tiempos, pero hay que entender la ciencia en dónde lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a aplicar y cómo se va a comercializar. Y todo esto que estamos platicando también influye sobre el tipo de mercancía. No es lo mismo la comercialización de un maíz de tipo humano a un maíz transgénico. Lo importante en este primero de la parte humana es que pueda tener una mayor cantidad de subsidios que se pueda tener aquí en México y que tengan acceso a tecnología en la parte agrícola y riego. Ese es el problema que tenemos aquí en México. Porque, Malin Johnson, maíz genéticamente modificado, ¿no lo consumen en los Estados Unidos? ¿Todo lo mandan para afuera? Lo consumen, bueno, lo hacen. 40% de la producción del maíz en Estados Unidos que se produce es para combustible, ni es para el consumo humano. La mayor parte va al forraje y también obviamente va a la industria de alimentos.
ellos no lo consumen, bueno, y digamos que hay millones de orígenes de migrantes de México, de América Latina, que sí lo consumen como pero tortillas, también en su dieta, ¿no, Malin? En su dieta es muy común, ¿no? Sobre todo en el centro de los Estados Unidos, el maíz, comerlo, ¿no? Endulzado y eso, o sea, es dentro de su dieta, no nada más los hispanos, ¿no? Sí. Dentro de su dieta, pero no como lo consumimos aquí, que consumimos 300 millones de kilos de tortillas cada año, y es una cosa que se consume, pues por lo menos 90% de la población lo consume 5 días a la semana, y es en totalmente diferente manera que se consume en Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que más bien cuando tú firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y América del Norte en 94, en ese entonces no estamos importando tanto que estamos importando actualmente. Es una demanda que está construida, y está construida porque en ese tratado comercial, lo que sí se está haciendo cuando se firman estas es representar las transnacionales, las corporaciones transnacionales y sus intereses, no los intereses de la población, del bienestar de la población. Entonces, como estamos viendo, ese sí, 40%, casi 40% del maíz que consumimos va a una industria de alimentos ultraprocesados, alimentos que ha causado una epidemia grande antes de la pandemia, que de obesidad, de sobrepeso, que estamos hablando de más de 100,000 mexicanos y mexicanas que mueren cada año como consecuencia de este consumo de esos alimentos ultraprocesados, uno de los cuales es el refresco. El refresco se endulcea no con el azúcar, sino con maíz transgénico, porque el maíz transgénico se hace jarabe de alta fructosa, que se endulza. Entonces, ¿qué pasa con el azúcar? También lo consumimos aquí, pero una parte se exporta a Estados Unidos. Entonces, estamos consumiéndolo en tantas diferentes maneras y vemos cómo se está incrementando estos tipos de enfermedades que son crónicas. Entonces, es una demanda creada. No es que no lo necesitamos para las tortillas, no lo necesitamos. Y como bien está diciendo Ramses, se ha cambiado muchísimo la manera de hacer las tortillas. No estamos en ninguna manera en contra de la tecnología, pero estamos en contra de la tecnología que está destruyendo nuestra biodiversidad y nuestra cultura alimentaria, porque sí es lo que está haciendo los maíces transgénicos. Realmente se ha logrado que esta demanda colectiva ha parado la siembra de maíz transgénico a partir de 2013, gracias a una colectividad, gracias a los que metimos esta demanda, por los argumentos que se ha encontrado maíces nativos contaminados con los transgenes. Y eso sí es sin poder sembrarlos legalmente en México. Entonces, a partir de 2001 en Oaxaca es la primera vez que se encontraron esos eventos transgenes en nuestros maíces nativos. Entonces, imagínense si se podría sembrarlo aquí. Entonces, necesitamos ver que es una situación que está creada y sí se puede cambiarlo con políticas públicas integrales a partir del bienestar público y de la naturaleza, que no destruimos la naturaleza. Exacto, fíjate, porque das un punto importante, Malin. Llega 1 de enero de 1994, entra en vigor el famosísimo Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, y a partir de 1996 conocemos este maíz transgénico. En México no estaba, Ramsés, y entonces es cuestión de negocios, pero entrarle a una situación donde son productos de alimento para la población. Exacto. Y son los que pierden, ¿eh? Por eso protestan. Adelante, Ramsés. Sí, pero lo que hay que dejar claro es lo siguiente. A ver, la pregunta es, ¿cómo yo puedo sustituir a todo lo que estoy importando que no quiero? Si hoy en día en nuestro país hay 5.6 millones de personas de la población económicamente activa en el sector agrícola, y de los cuales solo 816,000 tienen seguro social, es decir, 6.5 millones no tienen. Imagínate toda esta gente que está en el sector agrícola que está desprotegida. Segundo, no tienen las herramientas, todavía siguen haciendo el arado con animales, no tienen los suficientes tractores, sistemas de riego, con agua a veces no te da los permisos para los pozos. Hay una problemática que tú puedas tener y el agua suficiente para el cultivo de la parte del maíz, que necesita mucha agua para poder hacer esta cantidad de cosechas. Hay que investigar qué tipo de maíz puede utilizarse una menor cantidad de agua para ayudar al medio ambiente.
Entonces, aquí en México yo sé que estamos luchando porque no pueda venir este tipo de maíz, pero la pregunta es, yo estoy de acuerdo que las políticas se pueden escribir, se pueden decir, pero el problema es de dónde van a sacar todo este dinero para que el sector agrícola pueda en México ser un sector agrícola real, porque lo que hemos visto es que el sector agrícola es el que menos volteamos todos nosotros y el que menos le estamos dando el peso, sobre todo que nos pueden ayudar para la alimentación. México, ¿qué no más importamos? No solo el maíz, importamos arroz, trigo, muchos alimentos, mucha parte de que deberíamos de cosechar, pero el problema es el sector agrícola. Exacto. Que no tiene su peso, no tiene su valor que debe de tener en un país si queremos ser autosuficientes. Nos andamos peleando por el maíz, pero importamos, a veces me he encontrado que hemos importado chile, hemos importado arroz, muchas cosas que nosotros en la antigüedad lo producíamos y hoy, por desgracia, somos 120 millones de mexicanos, pero el sustento de la alimentación agrícola está en 5.6 millones de personas y esos 5.6 millones de personas, solo 816,000 están con protección del Seguro Social. O sea, es que es esa la realidad, pero tú tienes un comentario, Malín. Adelante. Sí, muchas gracias. En dos sentidos. Por un lado, pues realmente tenemos que ver a dónde va este maíz que estamos importando. Porque si va al forraje, una parte, no hay las cifras exactas, pero sí también es parte del decreto presidencial que sí debe de haber trazabilidad del maíz, a ver dónde va. Pero una parte importante va a la industria porcícola, a la industria ganadera, que después es carne que se exporta. Entonces, realmente, y son industrias que están altamente contaminados. Y sí, aquí quiero también resaltar algo que dijo Ramses, que estoy totalmente de acuerdo, que la producción agrícola en México no tiene el valor que merece. Y aquí está lo importante, porque es la clave del problema. Porque estamos hablando de 35 años, cuando no ha habido apoyos productivos para la producción campesina en México, por eso se ha desmantelado tanto. Y si vemos en los países que sí están, digamos, teniendo subsidios, regulando su producción agrícola, están dando prioridad a los granos básicos, a los elementos básicos. Por eso Estados Unidos tiene una sobreproducción de maíz, de trigo, de canola, y también por eso, bueno, digamos, en la Unión Europea tiene una sobreproducción de los granos básicos. Nadie de ellos están importando. Lo que estamos haciendo en México es algo que se ha impuesto a nosotros, porque ellos tienen una sobreproducción, que por cierto está destruyendo, porque está sobreusando el agua. En Estados Unidos vemos los incendios gigantes en California, ¿no? Entonces es una producción no sustentable que nosotros estamos en cierta forma pues apoyando a través de estas importaciones, y se necesita realmente ver qué tipo de alimentos queremos producir en el país, porque somos el principal exportador en otros alimentos, en aguacate, en jitomate, en otras hortalizas, y estos requieren muchos agroquímicos o manos de obra. Entonces no son un intercambio igual. Ahora vemos, cuando el precio se está desestabilizando, no están, como en Sinaloa ahora mismo, no están comprando las cosechas de los campesinos. ¿Y por qué? Es porque esa inundación de maíces transgénicos de Estados Unidos, cuando ellos son los más, bueno, yo diría que es el empleo más importante que tengamos productores de maíz. Necesitamos dar el valor que merece y con subsidios. Pero yo veo una contradicción, y vamos a hacer una pequeña pausa y con este tema regresamos. Yo veo una contradicción porque, por un lado, no se apoya a los productores de maíz en México, y por otro lado, pues bueno, vamos a tener que comprar más maíz de Estados Unidos. O sea, vamos a hacer ricos a los Estados Unidos, que de por sí nos mandan toneladas y toneladas de maíz, y entonces pues entramos en una contradicción. Pero con este tema regresamos, Malín y Ramsés, en 2 minutos.
Gracias, Malin Johnson, coordinadora de la Fundación Semillas de Vida, parte de la campaña Sin Maíz No Hay País, y Ramsés Pech, asesor de la industria energética. Déjenme presentarle unos testimonios que hemos tenido aquí en Mega Noticias. El presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, Luis Eduardo González, señaló que no hay evidencia científica de que el maíz transgénico haya causado alguna enfermedad o algún tipo de cáncer. Tenemos ya importando maíz transgénico más de 20 años, 23 años para ser específicamente en el caso del maíz amarillo. También importamos muchos derivados de maíz transgénico. Teníamos cereales preparados, alimentos, fécula, digamos jarabes, todos estos productos del maíz. También los importamos, no solo maíz como grano, sino los subproductos, y también ellos vienen derivados de organismos transgénicos en términos generales. ¿Por qué de organismos transgénicos? Bueno, porque ha sido la solución para el incremento de la productividad, de la producción en los campos. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, algunos países del área oriental, etcétera, ya producen intensamente el maíz transgénico, y bueno, pues no hay ningún reporte. Por su parte, Daniel Baranzini, productor agropecuario de Sonora, afirma que los programas de apoyo al campo están afectando la productividad de los pequeños productores de granos como el maíz, situación que incrementa las importaciones. Tenemos que comprar más maíz a los Estados Unidos principalmente. Las políticas públicas del gobierno federal han estado matando al pequeño productor, que es el que pudiera salir un poco más al quite para poder tener autosuficiencia en la producción de granos de todo tipo, no nada más de maíz, pues no, y no solamente para la alimentación animal, sino también para el consumo humano. Hace falta maíz, a cómo se va a incrementar el costo. Si ahorita ya está caro, nada más sácale cómo se va a ir el precio de la carne, del huevo, del puerco, del pollo en general. ¿Y qué afecta eso? Pues afecta a taquerías, afecta el ingreso de cada una de las personas, afecta la venta de carne, todo. Es que sí es una cuestión de productividad, Ramsés Pech, y aquí es donde vamos al asunto de la contradicción que hay con el gobierno federal. Por un lado, no quiere apoyar a los productores garantizándoles precios justos para ellos, porque con el alimento no se juega. Hay que promover a los productores, que son los que generan el alimento de todos nosotros, no abandonarlos. Y por otro lado, pues bueno, vamos a empezar a comprar más maíz, y maíz transgénico, principalmente de los Estados Unidos. Pues entonces es una contradicción, Ramsés. Sí, y creo que, mira, ahorita lo más importante, y desde mi punto de vista, es, a ver, hoy, a partir del 2020 de la pandemia, ya nos dimos cuenta que si tu país no tiene una buena estructura agrícola hacia el futuro, basado en la reducción y utilización de agua, número uno, pesticidas y fertilizantes, va a ser muy complicado que puedas sostener a toda tu población en cuestión de alimentos, de una autosuficiencia. Y por lo tanto, al no tener una política pública de largo plazo, que en México el problema es que son políticas sexenales, vamos a tener un problema en el futuro porque no vamos a poder cumplir con la autosuficiencia que queremos de todo lo que se necesita, y vamos a que importar no solo el maíz transgénico, sino que vamos a tener que importar otros productos que en México ya debíamos haber sido autosuficientes y no lo somos. Aquí el problema radica principalmente es del presupuesto que se le asigna cada año a la nación. Gran parte, casi el 66% va al desarrollo social y nomás el 27% a la parte del desarrollo económico. Y dentro del desarrollo económico, la parte agrícola tiene muy poco dinero que se le asigna a este sector agrícola muy importante. Entonces, hoy nos estamos quejando de que importamos este tipo de maíz, pero la realidad, dejemos de quejar, porque en el futuro no solo vamos a importar eso, vamos a importar más cosas, y eso nos va a dar una mayor cantidad y carestía en la canasta básica. Cuidado con el presente. Exacto. Porque el futuro nos está llegando ya. Nos está llegando. Malin Johnson, es que es esa situación, el gobierno no apoya a los productores de Sinaloa, de Sonora, y entonces pues vamos a tener que estar comprando maíz a Estados Unidos, un maíz genéticamente modificado, ¿no crees?
Realmente aquí tenemos que ver también, pues, no. Adelante, adelante, sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Perdón, creo que hay una... sí. Creo que aquí también hay que ver, pues no solamente son los productores de Sinaloa y Sonora, pues, sino más bien es toda la producción campesina y toda la producción de agricultores en todo el país que está sembrando, por un lado, pues maíces híbridos y también los maíces nativos. Se necesita una diferenciación en el mercado también entre esos maíces para apoyar más por el valor cultural, el valor justo del medio ambiente, porque el maíz nativo muchas veces, la mayor parte de las veces se siembra en la milpa, junto en un sistema armónico, es un que es eso que está mencionando Ramsés, ¿no? Que necesitamos, es donde está el frijol ayudando fijando el nitrógeno, la calabaza que está protegiendo las raíces y el chile que sale y que también se está sembrando y los quilites, y ahí está una nutrición pues completa, ¿no? Y ese sí, si estamos apoyando ese tipo de producción en México, ahora sí vamos a llegar a una soberanía alimentaria de verdad. Pero bueno, solamente quería acotar que dicen, pues, obviamente, representantes de los agroquímicos, que no hay pruebas de que el maíz transgénico hay daños, pues, pero sí hay pruebas. Bueno, sí hay pruebas. Por ejemplo, el estudio de Cereline de 2013 está mostrando tumores en ratas. Pero otra cosa, que no se puede separar el maíz transgénico del glifosato, porque ahora la mayor parte del maíz transgénico que se siembra está junto con el glifosato. Entonces, cuando consumimos maíz transgénico, pues está sembrado con el glifosato. Por eso se encuentran las harinas de maíz, los transgenes y el glifosato. Entonces, ahí está. Uno de los argumentos que tiene la industria de los transgénicos es que se disminuye los agroquímicos, pero no es cierto. Hay muchos estudios que muestran que no. Híjole, qué barbaridad, qué tema. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Ahí está la situación y qué es lo que va a ocurrir, pues lo vamos a ver en los próximos meses. Si seguimos importando maíz genéticamente modificado, si hay apoyo a nuestros productores porque están cerrando aeropuertos, carreteras y nada más no hay ningún acuerdo. Como dices, Ramsés, el futuro ya lo tenemos aquí encima. Muchísimas gracias, Maylin Johnson, coordinadora de la Fundación Semillas de Vida. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ramsés Pech, asesor de la industria energética, como siempre, muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Que tengan una buena tarde.